nada. Pero la paciencia, ¿no? Y tampoco se portó bien, de repente no, es como tocar los chicos. No hay mayormente nada más que hacer. Ella es así. Okay. Sí, la verdad es que sí. Venía a acomodarse y seguir durmiendo. Es que ella no me deja, y ella me despertó. O sea, y ella lo más bien se para dormir. Pero es que conmigo es distinto también. Buenos días. Casi. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, hola. Hay poquitos. Ya mandé la invitación al grupo de WhatsApp para que se conecte el octavo básico. Buenos días, chiquillos. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Hay muy poquitos conectados. Va a haber un par de minutitos y partimos tiro. Va a haber unos segundos para que se conecte alguien más. Vamos al tiro.
Vamos nomás con la clase, ya, si no llegó más gente, no es mucho lo que puede hacer. ¿Quién apareció acá? La sesión acá. Ya, estamos en... Un segundo, recuperamos esta cosa del final. Ahora sí, niños, lo que nos corresponde, y buenos días a todos de nuevo, a los que están aquí presentes, a los que están llegando y uniéndose. Lo que nos corresponde hoy en día es seguir continuar viendo lo que es el mestizaje colonial, la sociedad de clases. ¿Cómo fue este mestizaje? ¿Cómo nuevamente es tan importante entender cómo se unificó esta sociedad, cómo se armó esta sociedad de clases, cómo fue que funcionó todo esto? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy día? Un poquito. No, hay algo que no me está dejando a mí ver la aplicación, dame un segundo y aparte que llegó más gente, ¿no? Están llegando todos atrasados. Ya, ahora sí, también tenemos más. Estamos viendo lo que es mestizaje colonial o colonias, de las colonias y la sociedad de clase. ¿Qué vamos a aprender hoy día? Analizar el mestizaje durante el periodo colonial. Nosotros ya vimos un poco de este avance, ya vimos ya cuáles son las sociedades de clase, cómo se van unificando entre ellas, cuáles son, y ahora vamos a hacer un repaso en general, porque es lo más importante entender cómo después del descubrimiento de América por Colón, después la llegada de los españoles, todo este mestizaje, esta sociedad que se armó, nueva sociedad que se armó tanto con los mismos moradores, o los mismos, como se le puede decir, pueblos originarios que se encontraban en la zona, más la llegada de los españoles, porque no solamente llegaron españoles, llegaron europeos en general. Y al llegar europeos en general podemos hablar que son españoles, ingleses, franceses, alemanes, una mezcla total de distintos tipos de razas, acá unificándose solo en un territorio. Entonces, como le dice aquí, vamos a analizar, el objetivo es analizar el mestizaje durante el periodo colonial, analizando distintas fuentes para señalar cuáles son los principales grupos que conformaron este mestizaje colonial. Hay que considerar que también hubo un gran auge posteriormente del pueblo chino también, del mundo asiático que se vino hacia el territorio latinoamericano. Por eso mismo le digo, hay que analizar muy bien este tema. ¿Cuáles fueron los grupos sociales que nosotros vimos? Ya que nosotros vimos que eran los peninsulares, que a esos son los españoles o europeos directamente llegados del viejo continente al nuevo continente que es América Latina. Posterior a eso están los criollos. Yo creo que la mayoría recuerda quiénes son los criollos. Vemos claro que los criollos son los hijos de los españoles nacidos dentro del mismo territorio. Todos los españoles que tuvieron hijos dentro del mismo territorio nacional, españoles, a eso nosotros le llamamos criollos. Posteriormente están los indígenas, que eran los que estaban en mayor cantidad
¿Por qué no los pueblos originarios? Ellos son los mestizos. ¿Por qué se le denominan mestizos? Porque era la mezcla entre españoles, criollos e indígenas. Aquí vienen los mestizos. Y también de abajo hacia arriba, entre esclavos, mulatos e indígenas. Si yo mezclo, acá tenemos la mezcla entre esclavos, personas de color, con los indígenas, que son los pueblos originarios, a manera aparecen lo que son los zambos o mulatos. Un mulato es la mezcla entre una persona blanca y una persona de color, y el zambo es la mezcla entre un indígena y un esclavo. Es ahí que también todos estos personajes no todos tenían los mismos privilegios, no todos tenían las mismas características debido a su color de piel, ni a la clase social a la cual pertenecían. ¿Qué es lo que dice hoy? El mestizaje y sus expresiones culturales en la colonia. Cuando hablamos de colonia o hablamos de mestizaje, como dice aquí, la transculturación, adopción y adaptación de elementos culturales ajenos. ¿Qué significa eso? Se le llama sincretismo cultural, donde dos sociedades totalmente distintas crean una sola. Y obviamente hay una mezcla de ambas dos dentro de ella misma. Se sacan características de las dos culturas, principalmente las más potentes, que son la religión, la comida y la forma de hablar, y sale una nueva forma, una nueva sociedad. Obviamente, como lo plantea aquí el texto, el pequeño texto, que en esta sociedad colonial hubo una desigualdad muy grande, porque estaban los criollos y estaban los españoles, que eran la clase privilegiada, estaban los esclavos, que no tenían ningún tipo de beneficio, ni ninguna clase de salvaguardia, nada, eran simplemente esclavos. De ahí venían los indígenas, que dependían de su misma casta o su misma inserción en esta nueva sociedad, qué beneficios podían tener, y así sucesivamente. Pero igual esta sociedad convivió muy bien y se fue conformando de una manera bastante libre dentro de ella misma. Más allá de que hubiera una gran diferencia entre las clases sociales, todos, como se llama, pudieron estar dentro de ella, entre todos pudieron conformar esta sociedad sin ningún problema. Por lo mismo les decía, o sea, esta sociedad colonial no tuvo mayores dramas, en el sentido de lo mismo que nosotros hoy en día todos compartimos dentro de este mismo espacio, metro cuadrado, distintas personas, o distintas formas de pensar o hablar, distinto color, todo distinto, sin mayor problema, y en esta época fue lo mismo. Aquí tenemos un cuadro, o más bien dicho, un mapa conceptual de lo que es el mestizaje en América en general. Porque esto no solamente fue en Chile, sino que fue en toda Latinoamérica. ¿Cómo fue el mestizaje? Tenemos acá que nosotros le llamamos etnia pura y etnia mestiza. Cuando llamamos etnia pura, hablamos de blancos e indígenas, en lo cual que si los dos, obviamente, se mezclan, van a aparecer lo que se le llaman mestizos. Después tenemos la etnia mestiza, que son los negros, más los blancos, dan los mulatos. Fueron las nuevas clases sociales que empezaron a aparecer dentro de esta misma colonización. Y tenemos indígenas más negros y nos dan los zambos. Estos son, obviamente, uno se preguntará por qué hay que estudiarlo, porque ellos son la base de nuestra sociedad hoy actual. Son la base de la sociedad actual que hoy en día se rige toda Latinoamérica y tanto Chile como el resto del mundo. Porque ahora el mundo entero ha sufrido un mestizaje totalmente completo, ya no hay etnia o ciertos sectores que solamente hay gente de color, gente asiática, gente blanca o morena, mestiza. Ahora todo el mundo está totalmente mestizado, o sea, mezclado en sí, y eso ha hecho que nuevamente tengamos un nuevo proceso de una nueva sociedad.
Por aquí estamos hablando de la colonia en el siglo XVI, XV, XVI, donde Colón descubrió América y llegó todo este nuevo continente. Esto es lo mismo que nosotros ya habíamos visto en la actividad, que dice que a los hijos de españoles, de India o de indios, y española los llaman mestizos por decir que son mezclados de ambas naciones. Obviamente, también influyó en que si una persona de color era mestiza, era de padre o madre o viceversa, indígena o negro, él, siendo un sambo, su valor bajaba. ¿Por qué? Porque se consideraba que no iba a ser un buen esclavo. Mira, vamos a ver una cosita acá para seguir avanzando, que les puede quedar un poco más didáctico el tema. Acá. Siempre el sector dominante, o siempre los que han sido los dominados, más bien dicho, los que son los conquistadores, o los colonizadores, obviamente en este periodo que acá estamos hablando de Europa hacia América, son los blancos. Porque en otras sociedades ha sido todo lo contrario. Lamentablemente, siempre el que viene a colonizar o el que viene a descubrir un nuevo continente, territorio, es la sociedad que tiene más fuerza y se imponen a los que están en el mismo territorio que fue conquistado, colonizado o descubierto en primera instancia. Hay que tener en consideración que entre ellos mismos, los mismos españoles, también tenían un cierto clasismo, se le podría decir, entre ellos mismos, en el cual los españoles, que obviamente venían directamente del territorio de Europa, no permitían que, disculpen, no permitían que los hijos de españoles, aunque fueran blancos, los mismos criollos, tomaran el poder. No les permitían ocupar puestos importantes, no les permitían que tampoco fueran grandes comerciantes, siempre los tuvieron ahí. Siempre estaba este recelo de que, aunque fueran blancos, no habían nacido en Europa y también eran considerados inferiores. A pesar de todo, chicos, todos dicen que cuando llegaron los españoles,
las sociedades indígenas obviamente sufrieron un gran periodo de devastación, de esclavitud, de guerra, pero las principales sociedades, principalmente las mayas, aztecas, incas, también tenían una sociedad estamental. No todos eran iguales. Igual que los pueblos blancos, como se le pueden decir algunos, o el mundo europeo, también había una sociedad estamental. No todos los indígenas eran iguales, también habían reyes, habían emperadores, habían sacerdotes, soldados, comerciantes, y también las sociedades indígenas también tenían esclavos. ¿Qué pasó esto cuando los españoles llegaron, asumieron esta pequeña sociedad y también le dieron cierto privilegio a ciertos indígenas, a ciertas personas para poder mantener el poder? Por eso tampoco hay que dejar de lado que la sociedad que nosotros teníamos acá antes, en los pueblos precolombinos, también eran sociedades bastante complejas que tenían un sistema bastante bien armado. La encomienda en un comienzo era ver que los indígenas eran considerados igual que niños, que no tenían, eran niños con almas que no sabían quién era Dios. Aquí se ocupó mucho el término de la evangelización, el tema de la religión para poder dominar las masas, ya que los indígenas no tenían una cultura clara, según los españoles, no creían en Dios, según los españoles. Se creó la encomienda donde a una persona X, a un español X, se le entregaba una cierta cantidad de indígenas para que trabajaran para él, pero él se tenía que encargar de culturizarlos y evangelizarlos. O sea, se ocupó en la religión para poder esclavizar de una manera libre a los pueblos indígenas. A pesar de todo, dentro de este tema de lo que es la esclavitud, la mayoría dentro de los concilios, dentro de los tratados que hacían los españoles, los esclavos igual tenían que recibir una paga, pero era mínima. Era como que a usted yo lo hiciera trabajar todos los días, todo el año, y le diera 100 pesos al mes. Tenían que trabajar como 10 años para poder juntar plata para comprar su propia libertad. Pagar lo que valía a usted, y normalmente los dejaban libres cuando ya no podían hacer nada o ya no eran rentables. Lo mismo que se habla acá, debido a que los españoles cuando llegaron a Latinoamérica, más allá de diezmar a la sociedad, diezmar a los pueblos originarios con
guerras o asesinatos o asaltos fueron las enfermedades que trajeron los españoles a el territorio latinoamericano, lo cual que diezmó la sociedad. En un comienzo, la viruela, el tifus, el resfriado común, diezmó a toda la sociedad indígena porque el cuerpo de ellos no estaba preparado, no era inmune a este tipo de enfermedades porque no existían dentro de este territorio. Por eso se vio la necesidad también de traer esclavos, y aparte que los esclavos, como venían de otro continente, no manejaban directamente el idioma, eran más fáciles de dominar porque los pueblos indígenas siempre, cada cierto tiempo, había un levantamiento o había algún tipo de revolución, ya que los pueblos se unían o las tribus se unían para poder, más bien dicho, contrarrestar este tema de dominación del español obligatoria. Por eso se trajeron tantos negros, principalmente la gente de color se fue más para el Caribe y Brasil, porque toda la costa del Pacífico hacia abajo, el clima es más duro, o el clima, entre comillas, demasiado frío, y en ese instante la gente de color no sobrevivía. No sobrevivía, ese es el problema, no sobrevivía. El clima y el territorio eran muy adversos para que ellos pudieran sobrevivir, entonces el costo era demasiado grande traer un esclavo al territorio. Hay que considerar, chiquillos, que dentro de esta pirámide social, esclavo, nativo, criollo, realista, y dentro de los nativos tenemos toda la mezcla de sambo, mestizo, mulato, y lamentablemente el color de piel era el que mandaba. Entre más blanco la persona, mejores privilegios tenía y podía pasar, como le dicen ustedes, más piola. Porque él podía denegar, o más dicho, renegar, que era
su madre o su padre era indígena o que había nacido de una mujer de color porque él nació blanco. Acá el color de pelo, obviamente la sociedad ha cambiado mucho, los roles han cambiado, pero para esta época el color de pelo era lo que más mataba. Y también con el rol de la mujer, porque las sociedades indígenas, entre comillas, eran sociedades bastante, algunas sociedades eran hasta más reaccionarias donde la mujer mandaba, pero al llegar los españoles esto cambió, y obviamente a algunos les gustará, a otros no, la sociedad indígena igual tomaron este pequeño gustito a poder mandar a las mujeres, a poder subyugarla y bajarla de nivel. Porque por lo mismo que dice acá el video, entre mujeres y hombres eran todos iguales hasta cuando llegaron obviamente los españoles y eso cambió completamente. Pero también, como dice el video al final, la sociedad estamental o la sociedad ya han cambiado y no son lo mismo que eran antes. Mire, se entiende más o menos el tema de lo que es, para que vayamos quedando claro lo que es la sociedad colonial. Para ir terminando con esto acá, nosotros ya vimos acá lo que es la sociedad colonial. Vimos de qué se trata el mestizaje, de qué se trata este tema, de cómo las sociedades se van mezclando entre ellas mismas. Vamos a pasar la lista. Deme un segundo, niños y niños, para tomar la lista. Un segundito, chicos, por favor. Todo lo que nosotros hemos visto es a nivel latinoamericano, de esta sociedad estamental, de esta mezcla de clases, razas, pero ahora creo que damos algo más nacional. En Chile, ¿qué sucedió en Chile? Vamos a ver, ¿qué pasa en Chile con este origen del mestizaje? Profe, como que no se escucha muy bien, se escucha como un eco, no se escucha el sonido normal. Profe,
Lo que está hablando acá directamente es la investigación que se hizo para ver si en Chile, cuál es la sociedad chilena, cuál es la sociedad chilena y cuáles son los orígenes de toda esta sociedad. Y la sociedad en sí es mestiza. Obviamente a lo mejor nosotros no tendremos nombre o apellidos mapuche, no tendremos apellidos quechua, cahuesca o diaguita, pero somos una sociedad mestiza. Lo mismo que está explicando aquí el científico de los cromosomas, de la investigación que se hace a través del ADN, la sangre, que todos tenemos, obviamente, sangre española y a la vez indígena. Por lo mismo, nosotros todos tenemos algo de mestizo. Ninguno podría decirse, no, yo soy 100% europeo, no. Todo lo que es la sociedad chilena es mestiza. Por lo mismo, chiquillos, estamos viendo aquí el tema de lo que son el mestizaje colonial. Ya vimos el tema de cómo la sociedad colonial se mezcló, cómo toda esta sociedad se hizo una sola. Ya, mira, antes que se nos acabe el tiempo, vamos a ver la actividad que nos corresponde al día de hoy. Si no me equivoco, parece que esta actividad ya se lo había dado, pero la vamos a repetir igual porque esto no es pretendo que no sea tan larga. Vamos a ver la página 84, 85, en donde solamente, nuevamente van a contestar la primera pregunta. Si alguien ya la hizo, bien, mejor todavía. Donde se explica qué es el mestizaje y qué relación se puede establecer entre el mestizaje y las castas, fundamentos de explicación a partir de las fuentes. Aquí están las fuentes escritas. Nosotros ya explicamos cómo funciona la sociedad de casta, cómo se mezclaban entre ellos, y esta es la actividad, página 84, 85. Ya chicos, antes que se nos acabe el tiempo, les voy a dejar la mañana libre para que puedan hacer su actividad y puedan terminar todas las tareas rápidamente. Recuerden que les queda solo esta semana para hacer todo. Ya chiquillos, ¿alguna duda, consulta que tengan antes que nos despidamos? ¿Ninguna, niños? No, profe. Ya chicos, vayan a hacer las actividades, nos estamos viendo, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego.
Ah.